1830. Las fuerzas del cambio comenzaron a abrirse paso a través del dominio conservador de Europa, con más éxito en unos lugares que en otros. Por fin, en 1848, una oleada de fervor revolucionario recorrería Europa con la idea de crear un nuevo orden. Es el 26 de julio de 1830. Carlos X acaba de proclamar una serie de edictos, también conocidos poco después como las Ordenanzas de Julio, las cuales se encargaron de promover una rígida censura a la prensa, una disolución de la Asamblea Legislativa y una reducción en el electorado. Todo esto provocó una renovación unilateral en la ya existente Constitución de 1814. Al final, todo esto solo fueron las consecuencias para la tan conocida Revolución de Julio. Carlos X ahora perseguía estar en la dinastía. Por eso era que invitaba a su primo Luis Felipe, duque de Orleans, a que se convirtiera en rey constitucional de Francia, pero sin saber que la clase trabajadora parisina y la baja burguesía eran los que ayudarían a derrocarlo poco tiempo después. Luego, ya que estaba al frente del Imperio francés, Luis Felipe se autonombró monarca burgués. Esto fue con el apoyo que obtuvo de la burguesía y al pasar del tiempo, este emperador fue el que ayudó a constituir la renovación de la Carta de 1814. El periodo de 1830 a 1840 dio lugar a una clase trabajadora industrial, donde se observaban las terribles condiciones de trabajo y de vida, así como las crecientes crisis económicas que dejaban como rastro el desempleo y periódicos brotes de violencia. En Bélgica, Polonia e Italia, el nacionalismo estaba apareciendo como una fuerza crucial con los brotes de revoluciones, en donde los rebeldes tomaban como motivación el éxito que las revoluciones francesas habían logrado obtener. En 1830, los belgas se levantaron en armas contra Holanda, convenciendo a las potencias europeas de que aceptaron una Bélgica neutra e independiente. Mientras que en Italia y Polonia, el príncipe Clemens de Metternich había enviado tropas austríacas para aplastar las revoluciones que se estaban dando en los tres estados italianos. En esa misma fecha, en Polonia, los revolucionarios trataban de ponerle fin al control ruso, pero debido a la ayuda de Francia y Gran Bretaña, en septiembre de 1831, Rusia había logrado establecer una opresiva dictadura militar. De igual manera, en el mismo año, nuevas elecciones parlamentarias llevaban al poder a los Whigs en Inglaterra, donde la Revolución de Julio había logrado catalizar el cambio en Gran Bretaña. Este grupo introdujo los proyectos de ley de reforma de las elecciones, que serían aprobadas en 1832. La revolución industrial, que se expandía y daba lugar a la aparición de nuevos colectivos de personas que querían un cambio. En 1848, estas fuerzas estallaron una vez más, ya que aún y con todo y Revolución Francesa se sentía una crisis de los trabajadores y campesinos. Existía un gran descontento. Era una terrible lucha de la clase trabajadora y la burguesía. Aquí se indica la posición geográfica de algunos estallidos revolucionarios en 1848. La mayoría de la población sin derecho al voto, hasta que un grupo de moderados y radicales establecieron un gobierno provisional donde se ordenó que los representantes de la Asamblea redactaran una constitución
para que fuesen elegidos por sufragio universal de varones mayores de edad. Pero una nueva constitución, ratificada en noviembre de 1848, establecía una nueva república con miembros elegibles por sufragio universal masculino cada 3 años y el presidente cada 4 años. Carlos Luis Napoleón resultó electo y así los franceses habían repetido una vez más el viaje desde el caos republicano al orden autoritario. Ahora, la monarquía de Luis Felipe de Orleans solo se estaba dedicando a satisfacer los intereses de la alta burguesía, pero dejaba de lado la pequeña burguesía. Eso significa que tanto como el proletariado quedaba política y económicamente desatendido. Entonces, en Francia, para febrero, la insurrección estaba siendo protagonizada por los sectores pequeños burgueses, obreros y estudiantes, lo cual forzó a la abdicación de Luis Felipe de Orleans. Entonces, la proclamación de la Segunda República estuvo bajo un régimen de acusado matiz social que implementó las medidas como el frente al censitarismo, la libertad de prensa, la libertad de asociación y el derecho al trabajo. Al final, estaban siendo creados los talleres nacionales, los cuales se encargaban de impulsar desde el Estado. Si bien estos constituyeron un fracaso y fueron clausurados tras pocos meses de funcionamiento, ahora el gobierno provisional contaba por primera vez con miembros socialistas como Louis Blanc, el cual se encargaba de implementar la jornada laboral de 10 horas. Esta con el fin de mitigar el paro obrero, la cual había dejado más de 100.000 desempleados solo en el distrito de París. En junio la revolución se radicalizó y la pequeña burguesía que había estado del lado de las clases obreras salió con la alta burguesía. La lucha contra el absolutismo se transformó en una lucha interclasista entre burgueses y obreros, que se saldó con una fuerte represión, donde hubo más de 1.500 ejecutados. Tras la aprobación de la Constitución, fue nombrado presidente de la República Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón, quien en 1852 se proclamó como emperador con el nombre de Napoleón III, dando al traste con la mayor parte de las reivindicaciones revolucionarias e inauguración del Segundo Imperio francés. En el resto de Europa, para precisar en el Imperio Austriaco, se produjo la caída y huida de Metternich. Fernando I tuvo que aprobar la formación de una asamblea constituyente. Las reivindicaciones nacionalistas se unieron a las liberales, especialmente en Hungría y Chequia, logrando estas así una cierta autonomía dentro del imperio. Alemania. La revolución en Alemania tuvo un marcado signo nacionalista. Federico Guillermo IV de Prusia hubo de aceptar una constitución de base censitaria. Italia. La revuelta estuvo cargada de significado nacionalista y sirvió, pese a su fracaso, de punto de partida en el proceso de unificación. En Nápoles, el absolutismo fue sustituido por una monarquía constitucional. En los estados pontífices, la sublevacía hizo huir al papa y se creó una república. El reino Lombardia Veneto se sublevó contra los austriacos y el reino Piamonte creó una monarquía constitucional que se convirtió en el motor de la unidad italiana. Aunque las revoluciones de 1848 fracasaron, su experiencia influyó poderosamente en las ideologías obreras del siglo XIX. Una de las causas de las revoluciones de 1848 fueron la crisis económica desatada en Francia en 1847, como consecuencia de una serie de malas cosechas, en especial la de patatas, alimento básico para las clases populares. La crisis agraria influyó en los sectores industriales y financieros, llevando al paro a muchos obreros. La última hora apareció por el Café Español y empezamos a establecer contacto. ¿Y qué dice? Que no nos podemos quedar parados, que es preciso la acción, que si nos quedamos quietos nos arrollan. ¿Pero qué acción? Ante todo, darnos cuenta de que unidos podemos lograrlo todo, de que nuestra fuerza está precisamente en actuar juntos y a la vez convencernos a nosotros mismos del enorme poder que tenemos. Inicialmente, los grupos que al inicio de esta revolución se juntaron, después se separaron debido a la diferencia de los objetivos. Una buena parte de la pequeña burguesía se separó del proletariado y se unió con la gran burguesía. A pesar de que éstas durante el siglo XIX tenían diferencias muy marcadas, buscaban el establecimiento de políticas que después se materializaron en moderadas
y radicales. El proletariado comenzó a adquirir conciencia de clase, actuando de manera desorganizada, constituyendo un movimiento autónomo separado de los intereses de los burgueses. Los campesinos, con una vez constituida su liberación del régimen señorial, se condujeron de manera muy moderada para poder preservar estos objetivos conseguidos con la revolución. Políticamente, a pesar de ese aparente fracaso, los hechos acontecidos en 1848 supusieron el inicio de una democratización, un sufragio universal y la incorporación a la lucha política de las clases trabajadoras.